¿Qué tal, amigos? Bueno, ahí han surgido algunas dudas con la actualización de Log4All-Men. Yo acá tengo una versión 2.16. Voy a probar la configuración CAT del 991 Alpha, que me hizo ahí una consulta un suscriptor. Yo ahí ya lo tengo configurado con 3.38.400, que es la velocidad que tengo seteada en el equipo. Alineo, guardo, voy acá a CAT, Start CAT, y anda perfectamente. Bueno, acá yo descomprimí el archivo zip de Log4All-Men, versión 2.19 portable. Lo que voy a hacer es seleccionar todo y lo voy a copiar al directorio donde tengo configurado, en este caso, L1COP/alfa. Voy a ejecutar y ahora ya voy a tener la versión actualizada a la 2.19, que es la última. Y vamos a ver si sigue funcionando el CAT del 991 Alpha. Sigue funcionando. Vamos a Setting, así revisan los parámetros. CAT, Setting Ham Light. Voy a ir ventana por ventana, así se fijan bien, que tengan todo igual. Acuérdense que es muy importante apretar este botón. Guardan y sigue conectado. Ahí estoy girando el dial. Vamos a desconectar. CAT, Start. Sigue conectado. Ya que estamos, tengo prendido los tres equipos acá. Vamos a configurar ahora el FTDX10. Voy a ir a FTDX10. Voy a poner el puerto 14. Está en 38.400. Acepto. Está en 7162 el DX10. 172, perdón. Corto. Activo. Ahí me lo tomó. Perfecto. Y vamos, ya que estamos, con el 7. Bueno, ya cualquier cosita rebobinan ahí el video. Si no, les muestro acá cómo quedó lo del DX10. Todo igual. Simplemente capié acá y cambié el COM. Y la velocidad es la misma, ¿eh? Pero ahora vamos a venir acá. Vamos a venir a Ham Light. Voy a buscar el ICOM 7300. El ICOM 7300 está en la frecuencia de FT8 de 10 metros. COM 6 creo que está en 115. Sí, está 115.200. Repasamos todos los settings para el ICOM 7300. Con todos los equipos lo único que varió fue el COM y la velocidad, pero por las dudas se los muestro. Siempre alineamos, aplico. Les dije que estaba en 6 metros en la frecuencia de FT8. CAT, stop. Conectar CAT, Start CAT. Perfecto. Movemos el dial y está funcionando correctamente. Así que funciona, por lo menos con los equipos que yo tengo acá no tengo problema. Seguramente si no se los detecta y se los estaba detectando, fíjense de reiniciar la máquina y volver a probar, pero el programa está funcionando correctamente, ¿eh? Yo lo que les recomiendo,
sobre todo para los que no usan OmniRig y usan Log4All-Men y el JTDX, es que en la opción del CAT automático la deshabiliten, Esa opción está acá en Setting, Programa, Configuración. Vienen acá a CAT y el CAT Auto Start lo destildan, porque cuando uno está trabajando con FT8 y el Log4All-Men y por ahí se olvida, no le detecta el puerto porque lo está ocupando el Log4All-Men. Así que para aquellos que lo usan así sin tener un programa que duplique el puerto, lo más sencillo es tener deshabilitada esta opción, Guardan y aplican. Vamos a cerrarlo ahora y van a ver que cuando yo lo inicio, sí o sí tengo que conectar el CAT de manera manual. Así es de la manera que yo lo utilizo siempre. ¿Por qué? Porque no estoy en la máquina, justo veo en el clúster una estación que quiero trabajar y por más que tenga abierto el Log4All-Men, abro el JTDX y automáticamente se conecta. Si yo lo tengo conectado permanentemente el CAT, no me va a abrir el JTDX, me va a decir que no encuentra el equipo. Bueno, acá lo que ocurrió, que puede pasar, a veces pasa, es que se desconfiguró el CAT. Vamos a revisar, vamos acá, vamos a Hamlight y esta es una falla que yo ya le dije a Daniel, pero bueno, a veces suele ocurrir, pero simplemente repasamos los parámetros y queda funcionando perfectamente. Stop CAT, Start CAT y ahí volvimos. Acá yo lo voy a pasar a 7 MHz en el equipo. Ahí está. Bueno, gente, espero que puedan solucionar los que tengan problemas y será hasta la próxima. Chau chau, 7-3.